te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna. Hola hermanos, desde el capítulo 1 de Génesis hasta Apocalipsis 22, de pasta a pasta, la Biblia está llena de promesas. Todas estas promesas las queremos todos, pero no sabemos cómo hacerlas una realidad. Hoy, a la luz de la palabra, descubriremos cómo podremos fundamentarnos espiritualmente para poder llegar a ser un hijo de las promesas consignadas en la Biblia. En Génesis capítulo 17 versículo 19 dice la palabra: respondió Dios, está hablando con Abraham. Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Una de las características o de las tareas cruciales de un padre es estar presente en los momentos trascendentales de los hijos. Uno como padre tiene que luchar con el tiempo para tratar de estar presente cuando su hijo lo necesite. Pero desafortunadamente, gran parte de los padres, por su trabajo en muchas ocasiones, no consiguen los permisos para poder estar con ellos cuando los necesitan. Aunque también, hermanos, no nos neguemos, hay hombres que simplemente por estar esclavizados a su trabajo no les importa ni le dan relevancia de que su hijo los necesita y simplemente siguen trabajando sin importarle la necesidad de su hijo. Grave error, porque la vida tarde o temprano le pasará la cuenta de cobro por su egoísmo, escudado en que no tengo tiempo, tengo que trabajar. Otros padres simplemente no les interesan sus hijos, ni los acompañan. Pero ahora está la contraparte de lo que acabo de comentar. Hay padres que dejan tirado todo cuando sienten el llamado de algún hijo porque saben lo importante que es acompañar a la familia cuando los necesitan. Muchos padres están dispuestos aún a dormir en el frío piso de un hospital acompañando a su hijo cuando éste está enfermo. Otros son criticados y tildados de sobreprotectores porque quieren estar enterados de todo lo que le rodea la vida de sus hijos. Bueno, quiero decir, hermanos, que todo extremo es malo. Pero estar pendiente de los hijos en una forma equilibrada no es malo. Lo malo es que te sobrepases. ¿Cuántos padres no han escuchado la crítica de un hijo que le reprocha: papá, ¿dónde estabas cuando te necesité? Un padre muchas veces, a diferencia de la mamá, día a día, en vez de recibir palabras de amor de su hijo, todos los días son reproches y críticas. Y eso, hermanos, duele en el alma. Padres, hoy quiero que entiendas que no importan las críticas, no importa lo que te discriminen, no importa lo que te menosprecien y lo que tus hijos te digan, que no eres nada, que no eres ningún buen padre. Entiende que tu tarea como padre es siempre estar ahí cuando tu hijo te necesite. Simplemente esa es tu tarea. Un hijo es una bendición de Dios que Dios te dio. Y las bendiciones, hermanos, se cuidan. No importa que esta bendición en algún momento de la vida, especialmente en la adolescencia, no sea tu amigo, más bien se convierta en tu mayor crítico. Hoy nos enfocaremos en el rol que ha sido dado por Dios a los padres cristianos. Y la principal tarea de un padre es el de comunicarle el amor genuino a sus hijos. Génesis 17:19 dice: respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. El versículo que usamos nos habla de uno de los más grandes ejemplos de la historia de la Biblia de la función de los padres, la vida de Abraham. Miremos el fundamento espiritual de Abraham de este mensaje. Todo comenzó cuando Dios, el padre de todos los padres, llamó a Abraham.
cuyo nombre después fue cambiado a Abraham, para que fuera el padre de una gran nación. Dios llamó a Abraham para que fuera el padre de una gran nación, padre de una gran nación. Aún antes de que Abraham respondiera el llamado del Señor para que saliera de Ur de los Caldeos, Dios estaba ya trabajando en el fundamento espiritual de este hombre, Abraham, un hombre escogido y que vivía en una sociedad pagana. Abraham no iba a ser el padre de un hijo cualquiera. Su descendencia iba a ser especial. Sería una gran nación. Su hijo Isaac iba a ser el hijo de la promesa de una gran nación. Así que Isaac no iba a ser un niñito común y corriente más del montón. No, señor. Tampoco Abraham iba a ser un padre de común y corriente del montón. Pero desde el principio comenzó a fortalecer Dios ese fundamento espiritual de Abraham. Ni Abraham ni su esposa Sara supieron comprender completamente su función de padres. Así llevaran muchos años de vida y así llevaran muchos años de casados. Los padres de hoy están siendo llamados a criar a sus hijos temerosos de Dios. Igual Sara y Abraham fueron llamados para criar a su hijo Isaac temeroso de Dios. La mayoría de nosotros, los padres y de las madres, no nos damos cuenta de la importancia que tiene nuestra tarea en la tierra como padres. De la misma manera en que Dios invirtió en el fundamento espiritual de la vida de Abraham, así nosotros tenemos que darle un fundamento sólido a nuestros hijos. Por lo tanto, también tenemos que procurar tener un fundamento espiritual sólido para poder brindárselo a nuestros hijos. Tal vez usted piense que como padres cristianos, el construir una base sólida para su hogar es una tarea muy difícil, especialmente en los tiempos que vivimos. Dios sabe cómo usted se siente, claro que sí, pero la tarea de la crianza de los hijos no es fácil. Hasta el mismo Señor tuvo que enfrentar retos al procurar enseñarle a Abraham cómo ser el padre de un hijo temeroso de Dios. Tomemos, por ejemplo, la historia de Agar. Después de la promesa de Abraham y Sara, Abraham vivió 10 años en el lugar de Canaán. Y se desesperaron porque fueron 10 años en donde lo que habían recibido como promesa no se veía. Y se desesperaron. Llegaron a ponerse muy impacientes con Dios, mientras que envejecían y esperaban al hijo de la promesa que no se veía por ningún lugar. Así que Abraham escuchó el consejo de Sara, su esposa, para que tomara a Agar como esposa, para que le pariera un hijo a su familia. Génesis 16, 3, 4 dice, y lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todo, PDT. Cuando Abraham llevaba 10 años viviendo en la tierra de Canaán, su esposa Sarai tomó a su esclava Agar y se la dio como mujer a su esposo Abraham. Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Cuando ella se enteró que estaba embarazada, empezó a creerse más que Sarai. Hermanos, el entregar una esclava al esposo en esa época, en ese lugar, esto era una práctica común en los tiempos de Abraham. Pero no era ese el plan de Dios. Abraham no debía seguir las costumbres de la gente que no tenían temor de Dios en esa época y que eran costumbres paganas.
Él no tenía que seguir las costumbres que la gente tenía para llegar a ser el padre de una gran nación. Al hacer esto, él, Abraham, se portó como un impío. Él se apartó del proceso de cimentar un fundamento espiritual apropiado para su hogar. Hasta aquí Abraham, con ese comportamiento y el de su esposa, no podrían ser considerados como el padre de la fe. Porque lo que hicieron no es ni demostró que era tener fe. Dios regañó a Abraham y le dijo que el niño de Agar no iba a ser el hijo de la promesa. El anciano patriarca necesitaba aprender las dos palabras que describen el fundamento de Dios para la crianza de los hijos: dependencia total de Dios. Ese es el fundamento, dependencia total en Dios. Eso es lo que llamamos fe. Había pasado mucho tiempo, demasiado tiempo digo yo, desde que Dios le había adoptado a Abraham y le había dicho que iba a tener el hijo de la promesa y que este niño iba a crecer y de este niño iba a crecer una gran nación, hasta que la primera parte del acuerdo llegó a cumplirse. Pero ¿por qué Dios le permitió a Abraham que agotara todas las posibilidades humanas para que se cumpliera la promesa? Dios permitió que su esposa le cediera a su esclava y permitió que naciera un hijo. El Señor dejó que este hombre escogido, que llegara al punto imposible como humano, para él mostrarle que en las fuerzas humanas Abraham no lograría nada. Solo podría lograr la promesa de una nación en las fuerzas de Dios. Él se desesperó y en sus fuerzas Abraham no lograría nada. Solo en las fuerzas de Dios podría llegar el cumplimiento de una gran nación, porque a Dios nadie le ayuda, hermanos. Como en su momento Abraham quiso ayudarle a Dios. Y eso, hermanos, no es el camino. Y es cuando Abraham entiende que si Dios promete, Dios cumple, sin necesidad de que nosotros intervengamos. Y es cuando entonces Abraham llegó a ser padre. Por medio de un milagro de fe, nació Isaac. Hermanos, Isaac entonces fue el hijo de la dependencia. ¿De quién? De Abraham con Dios. Él aprendió a depender de Dios. Y ahí fue cuando Isaac nació milagrosamente. El resultado de la confianza total de un padre, Abraham, en Dios. ¿Le tomó mucho tiempo? Sí, Señor, le tomó mucho tiempo. Abraham tuvo que aprender las lecciones de fe. Génesis 21, 1 al 3 dice: visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. En el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Isaac, hermanos, significa risa. El nacimiento milagroso de Isaac, que significa risa, le enseñó a Abraham que aunque él era el padre biológico de este niño, Isaac era un hijo de Dios. Sin la intervención de Dios, del Señor, nunca hubiera ocurrido la concepción ni el nacimiento de Isaac. Él era verdaderamente un hijo de Dios. Entonces ya vimos el fundamento espiritual de Abraham, que tuvo que aprender
dependencia total de Dios, para que él desarrollara una total y franca dependencia de Dios y de fe, porque eso es fe, cuando usted depende de Dios. Ahora, ya lo vimos con Abraham, miremos ahora el fundamento espiritual de Isaac. El fundamento espiritual de la vida de Isaac comenzó con su padre. Dios invirtió en el desarrollo de la fe de Abraham, como vimos hace un momento, para que Abraham, a su vez, pudiera trabajar con la vida espiritual de su hijo Isaac. También le enseñara. El Señor tiene un plan perfecto en el cual todos los padres ayudaríamos o ayudamos en el desarrollo de nuestros hijos. Isaac, como un hijo de la promesa, también en su tiempo tendría hijos que serían a su vez hijos de la promesa. Estos en su momento tendrían otros hijos que llegarían a formar una gran nación. Hijos, hijos y otros hijos formarían una gran nación. Abraham, después de la muerte de Sara, por ejemplo, tuvo más hijos que también fueron herederos de la promesa de Dios que le había hecho a él. Pero el hijo que sería el receptor de la promesa, indudablemente era Isaac, el hijo de Abraham y su esposa Sara. Génesis 25, 1 al 6 dice: Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Sinrán, a Jotzán, a Medán, a Madián, a Isbac y Sua. Y Jotzán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Azurín, Letusín, Leubín, e hijos de Madián fueron Efá, Efer, Anó, Abida y Elda. Todos estos hijos de Cetura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. La fe de Isaac tomó un gran paso adelante en un momento crucial de su vida. Isaac llegó a ser verdaderamente el hijo de la promesa, pero esto no ocurrió en el momento de nacer. No, señor. Él fue el hijo de la promesa, pero él nació sin ser el dueño de la promesa. Esto ocurrió en el tope de una montaña, cuando su padre respondió al llamado de Dios para que sacrificara a su hijo unigénito. Génesis 22, 2 dice, y está hablando Dios a Abraham: toma ahora tu hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécemelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¡Qué tremendo, hermano! Después de que tenía el hijo prometido, el que sería el portador y desarrollador de la promesa dada por Dios, es Dios quien le pide al Padre que lo mate en un sacrificio humano para él. No tiene sentido que lo lleve a una montaña en la región de Moriah. El padre y el hijo llegaron a ser los pioneros de la generación de la promesa. Pero aquí, ¡wow!, como que lo dudamos. Sin embargo, Abraham, que ya en su fundamento espiritual había aprendido a depender totalmente de Dios en la fe, obedeció a Dios y tomó a su hijo para sacrificarlo como ofrenda encendida. Él llegó a ser el padre del hijo de la promesa, pero también de la fe. Y lo más icónico y
Para un ojo natural que no conoce de Dios, lo más contradictorio es que en este relato bíblico es que Isaac le obedeció al padre y le permitió que lo atara y lo colocara sobre el altar en obediencia, y lo más icónico, sin protestar. Y es entonces cuando Isaac verdaderamente llegó a ser ese hijo de la promesa. Ahora sí entiendes que esa promesa no estaba cuando él nació, sino cuando estuvo en el monte Moriah. Él llegó a ser verdaderamente el hijo de la promesa cuando obedeció a su padre sin protestar. ¡Qué fundamento espiritual tan bravo, tan bárbaro! Este pasaje bíblico del Antiguo Testamento guarda un paralelo con el Nuevo Testamento. Escúcheme esto. De tal manera amó Abraham a Dios que estuvo dispuesto a dar a su unigénito hijo por amor a Dios. Miremos Juan 3:16 en la parte A. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito por amor a nosotros. Miremos que en este pasaje bíblico de Abraham y de Isaac es la misma historia de Dios el Padre y de Jesucristo el Hijo, el Mesías. Así como el nacimiento de Jesús fue un milagro, así el nacimiento de Isaac fue un milagro. Así como Jesús fue atado y llevado al monte de la calavera, que en hebreo significa Gólgota, así también Isaac fue atado y llevado al monte Moriah. Los dos, Jesús e Isaac, obedecieron a sus padres y llegaron a ser hijos de la promesa. Isaac de una promesa de una gran nación, y Jesús de una promesa de una gran nación santa. Eso fue el cumplimiento final y el último de esta historia, de la cual habló Dios en Génesis 3:15, cuando se refirió a la serpiente, cuando le dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Todos los descendientes de Abraham vivieron por esta promesa. Se identificaban a sí mismos como los hijos de Abraham. Pero cuando vino Jesucristo, el Mesías, el hijo de la promesa original de Génesis 3:15, el que cumplía aquella antigua promesa, se abrió el camino para que todos, usted, yo, mi descendencia, su descendencia, aquellos, vosotros, todos, pudiéramos también ser herederos de la promesa que está en Génesis y hasta Apocalipsis. ¡Wow! Se estableció una nueva genealogía que perdurará aún en nuestros días. Ahora todos podemos ser hijos de la promesa, hermanos. Todos podemos ser hijos de las promesas si aceptamos, claro está, si aceptamos a Dios como nuestro Padre Celestial. Hermanos, nuestro trabajo como padres es el de guiar a nuestros hijos para que lleguen a ser hijos de Dios. Nuestra responsabilidad primaria como padres es el de criar hijos de la promesa que acepten a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Y lo repito, nuestra responsabilidad primaria como padres es la de criar hijos de la promesa que acepten a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, y a establecer el fundamento espiritual de nuestros hogares. Y al enseñar a nuestros hijos a amar a Dios,
Nuestras familias serán un testimonio en el mundo. Hermanos, el Señor no concluyó el establecimiento de los hijos de la promesa cuando nació Isaac, no. Ni cuando Jesús vino a nuestro mundo, no. Aunque Satanás procura detener al Señor, Dios continúa y continuará, a no sé hasta cuándo, criando hijos de la promesa, aún hoy, aún mañana y aún pasado mañana, a través de todo el mundo y a través de todas las generaciones. Ya descubrimos el fundamento espiritual de Abraham. Dependencia total en Dios, que eso es fe. Ya descubrimos el fundamento espiritual de Isaac. Obedecer sin protestar al Padre en amor. Ahora miremos el fundamento espiritual de nuestros hijos. Y tal como Isaac fue un hijo de la promesa para Abraham, también nosotros tenemos hijos de las promesas. Nuestros hijos, y estoy hablando genéricamente hijos e hijas. Ellos han de ser criados y educados para que tengan fe en Dios. Abraham se enfrentó con dificultades. Nosotros también como padres tendremos dificultades. Abraham tuvo que vencer obstáculos. Nosotros también como padres tenemos que vencer obstáculos. Abraham tuvo que confiar en Dios. ¡Wow! Nosotros como padres tenemos que confiar en Dios. Abraham tuvo que salir de la tierra pagana para ir a criar a su hijo de la promesa. Nosotros como padres tenemos que salir del mundo pagano que no conoce de Dios para poder criar a nuestros hijos como hijos de las promesas. Hermanos, nosotros tendremos que enfrentar retos como padres al criar hijos que teman al Señor. Nos rodearán influencias paganas por todas partes. De hecho, estamos en el mundo. No es fácil como padres enseñar a nuestros hijos a apartarse de los atractivos del mundo cuando Satanás está colocando atractivos pecaminosos para todos nuestros hijos alrededor. Es por eso que es tan importante que nosotros como padres invirtamos tiempo cada día para comunicarles a nuestros hijos el amor de Dios en ellos. El Espíritu Santo en la palabra de Dios nos ofrece muchos consejos. Debemos como padres estudiarla para poder enseñar. ¿A quién? A nuestros hijos, como lo hizo Abraham. Él aprendió de Dios. Se le enseñó a Isaac lo que había aprendido de Dios e Isaac se lo enseñó a su descendencia. Así nosotros tenemos que hacer. Estudiar la palabra de Dios para poder enseñar grandemente el fundamento espiritual a nuestros hijos. Me tomo el atrevimiento de decirle algunos consejos que considero de vital importancia y que salen de la Biblia. El primero, la Biblia debe ser el primer libro de texto de los niños. De este libro, la Biblia, los padres han de dar sabias instrucciones. La palabra de Dios se ha de hacer una regla de vida. Los niños han de aprender que Dios es su Padre. Y de las bellas lecciones de su palabra, o sea, de la Biblia, los niños han de obtener el conocimiento de su carácter. No en vano en la época del patriarca Abraham y en la época de Isaac, no en vano los niños aprendían de la vara. Cogían la vara y miraban la genealogía escrita con jeroglíficos en la vara. No en vano ellos aprendían así. Ahora, no en vano nosotros enseñemos a través de ¿qué? De la palabra de Dios a nuestros hijos. Número 2. Los padres han de enseñar a sus hijos lecciones de la Biblia.
haciéndolas estas lecciones tan sencillas que puedan ser comprendidas prontamente. No en vano la palabra dice que es miel al paladar. Enseñemos esas historias bíblicas suaves y entendibles. Número 3. Cada familia debe levantar su altar de oración, comprendiendo que el conocimiento del Señor es el comienzo de la sabiduría. Padres y madres tienen que buscar al Señor de mañana, tarde y noche en un altar de oración. Que oremos para poder aprender y enseñar a nuestros hijos sabiamente, tiernamente y con amor. Si acaso hubo algún tiempo en que el hogar necesita oración, si en algún momento de la historia nuestro hogar necesita oración, es hoy. Hoy más que nunca nuestro hogar necesita ser cubierto con el Espíritu Santo en oración para proteger estas casas. La casa, mi casa y yo servimos al Señor en oración. Hoy más que nunca nuestros hogares necesitan que padre y madre se levanten, pongan el pecho en oración y en altar espiritual a Dios y sus hijos. Número 4. La obediencia a la autoridad paterna debe ser inculcada durante la infancia y cultivada durante la juventud. Recuerde, hermanos, Proverbios 22:6. Instruya al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Esto es una promesa, hermanos. Haga la realidad en sus hijos. Por eso el mismo Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14:6. ¿Y quién es el camino? El camino es el que usted le enseña a su hijo. Instruye al niño en su camino. ¿Y quién es el camino? Cristo. Por eso es que es tan importante que nuestros hijos de la promesa estén en el camino de Cristo, para que nunca se aparten del libro de la palabra de Dios y mediten en él de día y de noche y hagan conforme a Cristo, para que sean prosperados en todo y todo les salga bien. Y estoy parafraseando Josué 1:8. Y cuando esto suceda, en verdad, hermanos, tendremos hijos de las promesas con fundamento espiritual. Hermanos, padres y aquellos que no lo son, pero que algún día serán padres, la educación espiritual de nuestros hijos es la mayor inversión que un padre cristiano puede hacer en esta tierra. Los padres y las madres tenemos que ver a nuestros hijos como un tesoro que Dios ha entregado a nosotros, como lo hizo con Abraham. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que ellos son herederos de las promesas dadas por Dios y consignadas en la palabra de Dios. Hijos de Dios, ellos son hijos de Dios. Tenemos que dejarles a nuestros hijos como herencia un fundamento espiritual que haga de su fe en el Señor una fe fuerte y segura. Hermanos, qué alegría tiene un padre al ver que sus hijos están viviendo en temor y en reverencia de Dios. Qué felicidad más profunda para una madre y para un padre experimentar que el saber que sus hijos crecerán temerosos del Señor y con el Señor, y a su vez sus hijos dejarán la fe de su niñez que obtuvieron de sus padres, la fe de su niñez en sus hijos, o sea, en los nietos de esos padres. De esta manera, como crece la familia de Dios, así es como la vamos a ver crecer.
Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¡Wow! ¿Quieres esa promesa para tus hijos y tu descendencia? Sí, fundamenta a tus hijos en la promesa de Cristo Jesús. ¿Está usted tomando tiempo cada día para comunicarle el amor de Dios a sus hijos? Aunque usted esté muy ocupado, busque la forma de estar con ellos. ¿Les muestra usted a sus hijos cuánto les ama el Padre Celestial al comunicarles su propio amor y afecto a ellos? De alguna manera para sus hijos usted está aquí en la tierra, en el lugar de Dios. Y al usted besar a sus hijos y enseñarles a obedecer al Señor, usted les está transmitiendo el conocimiento de que cada uno de ellos es verdaderamente un hijo o una hija de Dios. ¿Ha hecho usted un compromiso como el que Abraham y Sara hicieron? De que usted acepta la responsabilidad de enseñar a sus hijos fundamentos espirituales para que sean herederos de la promesa. Si no lo ha hecho, lo invito a que lo haga y se reconcilie con Dios y su Hijo Jesucristo, para que el Espíritu Santo lo guíe y lo acompañe como el gran consolador que es. Lo invito a que repita conmigo: Padre, hoy yo reconozco mis errores como mal administrador de esa familia que me diste aquí en la tierra, y he desaprovechado la oportunidad de que todas las promesas que hay en la Biblia se conviertan en realidad en mí, en mis hijos, en mis generaciones. Yo te pido perdón y desde hoy acepto a tu Hijo Jesucristo como el Señor de mi vida, y que tu Espíritu Santo me selle, me aparte del mundo para alabarte, para glorificarte y honrarte por el resto de lo que me queda de vida. Amén. Estar junto a ti es como volar, a las alturas llegar, contigo andar. Estar junto a ti es contemplar lo más hermoso de tu majestad, precioso Jesús. Aleluya, gloria al Cordero. Aleluya, santo es Él. Su belleza, aleluya, santo es Él. Estar junto a ti es como volar, a las alturas llegar, contigo andar.
más hermoso de tu majestad, precioso Jesús. Aleluya, gloria al Cordero. Aleluya, santo es Él. Gloria al Cordero. Aleluya, santo es Él. Incomparable es su belleza. Aleluya, santo es Él. Santo, santo es Él. Santo es el Cordero, digno de adorarle, Jesús. Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna.